Tema 5. Los fallos del mercado y la intervención del sector público. Comenzamos con las condiciones de eficiencia en la provisión de bienes públicos puros. En el análisis microeconómico tradicional, la cuestión de qué cantidad del bien privado debe fabricarse y a qué precio se resuelve a través del mecanismo del mercado. La cantidad y los precios obtenidos en el punto de equilibrio representan un resultado que tiene las características de un óptimo de Pareto. En el caso de los bienes públicos, por definición, no puede existir un mercado. De ahí que sea el sector público el encargado de su provisión. A pesar de ello, podemos preguntarnos cuáles deberían ser las condiciones de eficiencia si dispusiéramos de un mecanismo hipotético que cumpliera las funciones del mercado. Comenzamos recordando las condiciones de eficiencia de un mercado de bienes privados puros. Supongamos que solo existen dos grupos de demandantes, A y B. Si a un precio de 100 el grupo A demanda 20 unidades y el B 10 unidades, la demanda total del mercado será de 30 unidades. La obtención de la demanda total en el mercado se consigue así, sumando para cada precio las cantidades demandadas por los distintos grupos de consumidores. En el caso de los bienes públicos puros, las cosas cambian sustancialmente. No es posible que A y B dispongan de cantidades diferentes del bien público puro, pues al ser un producto de consumo no rival, si A dispone de X unidades del bien público, B obtiene simultáneamente las mismas unidades de dicho bien. En tal caso, la demanda total del bien público no puede calcularse sumando las cantidades. La demanda total de un bien público se obtiene sumando para cada cantidad posible los precios que están dispuestos a pagar los distintos demandantes. En el caso de los bienes públicos puros, las condiciones de asignación se invierten con respecto a los estudiados en el caso de los bienes privados. Si ahí la cantidad del equilibrio era igual a la suma de unidades, aquí es el precio de equilibrio el que es igual a la suma de precios y simultáneamente al coste marginal de producción. Por el contrario, la cantidad de equilibrio es la misma para los distintos individuos que demandan el bien público. En cualquier caso, este mecanismo hipotético plantea algunos problemas. Quizás el más complejo sea el de cómo determinar las preferencias de los consumidores. En el caso de los bienes privados, tal problema no se plantea, pues el mero hecho de comprar el producto a un precio determinado ya indica cuáles son las preferencias del consumidor, pero en los bienes públicos tal compra no existe. Los modelos de asignación más complejos, como el de Samuelson, acaban generando condiciones de equilibrio muy similares, si bien parten de una situación de equilibrio general en vez de utilizar el planteamiento de equilibrio parcial. Monopolio y competencia imperfecta. Formas de regulación. La evaluación de los costes del monopolio exige comparar sus resultados con los de un mercado de competencia perfecta. En aquellas situaciones en las que el mercado es perfectamente competitivo, el equilibrio se alcanza donde la demanda se cruza con la oferta y que ésta a la vez representa el coste marginal de producción. En los mercados de monopolio, por el contrario, la empresa elige aquella cantidad en la que el coste marginal se cruza con el ingreso marginal. Una vez determinada la cantidad producida por el monopolista, su precio de venta se obtiene a través de la curva de la demanda. El monopolista puede decidir qué cantidad ofrece en el mercado, pero son los demandantes quienes establecen el precio máximo. En las formas de competencia imperfecta, como el oligopolio, la cuestión clave es evitar que las distintas empresas alcancen, mediante un acuerdo, los resultados de un monopolio. La diferencia entre el precio de venta del monopolista y el coste medio de fabricación nos dice cuánto gana el empresario por cada unidad que vende.
Al multiplicar el resultado de esta diferencia por el número de unidades, estamos calculando los beneficios del empresario. El monopolio resulta eficiente si la ganancia pura excede a la pérdida del bienestar. No intervención. Desde un planteamiento liberal se ha defendido que lo mejor es que el sector público deje tranquilo al empresario. Si el monopolista obtiene grandes beneficios, tal hecho acabará atrayendo a nuevos competidores, lo que terminará convirtiendo el monopolio en un mercado competitivo. Una variante de esta postura es la teoría de los mercados disputables. En opinión de los economistas que siguen dicha teoría, basta con que el monopolista se vea amenazado por la posibilidad de que entren otros competidores al mercado que le puedan arrebatar su posición de privilegio. Si suponemos que el empresario que suministra el bien es un monopolista en virtud de una concesión administrativa, pero sabe que en cuanto haya una propuesta de servicio a un coste inferior, perderá la concesión en favor de otra empresa. Entonces, procurará no subir los precios para no perderla. Si el monopolista no sube los precios por encima del coste medio, entonces no se daría ninguna pérdida de excedente para el consumidor. La legislación antitrust. Esta alternativa tiene sus orígenes en dos tipos de leyes norteamericanas. Sherman Act prohibía los monopolios y los abusos de una posición monopolista. La prohibición inicial se vio matizada por la aplicación de Rule of Reason, o regla de la razón, que defendía que la prohibición solo debía aplicarse a los monopolios que no fueran razonables, o sea, aquellos que no justificasen por qué el empresario fuera más eficiente. En cambio, la prohibición de prácticas abusivas como por ejemplo discriminación de precios sí que ha tenido continuidad y podemos encontrarla reflejada en la legislación mercantil, tanto europea como española. Clayton Act y la Federal Trade Commission Act pretenden evitar la formación de monopolios a partir de un acuerdo o fusión de empresas independientes. En el primer caso, se trata de impedir la creación de un cártel o la existencia de acuerdos para la fijación conjunta de precios. En el segundo caso, se someten las fusiones de empresas a una evaluación por el sector público de las consecuencias de esa unión sobre el grado de competencia del mercado. Establecimiento de impuestos. Una tercera alternativa es dejar que el monopolista disfrute de su posición de dominio en el mercado, pero someterle a un impuesto que permita al sector público apropiarse de sus beneficios. Esta solución explica que algunos impuestos se hayan denominado monopolios fiscales. Fijación de un límite a los beneficios. Una última posibilidad consiste en dejar operar libremente al empresario, pero indicarle que su cifra de beneficios no puede exceder de un determinado límite. Se trata así de incentivar que el monopolista no marque precios excesivamente altos para no superar el límite fijado. La forma habitual de establecer el límite es considerar que la cifra de beneficios dividida por el capital invertido tiene que ser igual o menor a un límite. Repito, la forma habitual de establecer el límite es considerar que la cifra de beneficios dividida por el capital invertido tiene que ser igual o menor a un límite. Una tendencia al despilfarro para aumentar los costes totales y rebajar así la cifra de beneficios se dedica a gastos que benefician a los ejecutivos de la empresa, por ejemplo, personal auxiliar, coche con cargo a la empresa. Tanto la contratación de trabajadores como la compra de nuevas máquinas aumentan el coste y reducen los beneficios. En el caso de la maquinaria, además, aumenta el denominador. De ahí que sea un sistema más eficaz para no superar el nivel máximo autorizado. Efectos externos y sus posibles soluciones.
Cuando existe un efecto externo negativo causado por la producción de un bien, el libre funcionamiento del mercado determina una cantidad producida que es mayor que la que resultaría óptima desde el punto de vista social. La curva de la demanda representa la valoración de los consumidores del producto que se vende en el mercado. La oferta, a su vez, indica el coste marginal de producir distintas cantidades del producto. Este coste tan solo tiene en cuenta los gastos que recaen sobre el empresario. En estas circunstancias, el libre juego de la acción individual solo se preocupará de estos costes, de tal modo que el mercado fijará la cantidad y un precio donde la curva de la demanda se cruza con la oferta, que refleja los costes marginales. Desde un punto de vista social, las cosas son distintas. Si la producción del bien que se vende genera daños al medio ambiente, entonces para la sociedad los costes relevantes no son solo los que refleja la curva de costes marginales, sino que a estos hay que sumarles los daños causados al medio ambiente. Se obtiene, pues, una nueva curva de oferta que indica costes superiores a los que tendría en cuenta la acción individual. La cantidad óptima y su precio se determinarían por el punto de cruce entre la demanda y esta curva de oferta. En presencia de efectos externos negativos, el libre juego del mercado genera una producción mayor que la que sería deseable desde el punto de vista social. Exigencia de responsabilidad extracontractual. Una primera solución responde al contenido del artículo 1902 del Código Civil. De acuerdo con este planteamiento, el empresario que cause un daño a un tercero se ve obligado a compensarle económicamente. Bajo este supuesto, el problema se resuelve fácilmente, pues al tener que pagar por los daños, el empresario considera como un coste privado más el daño al medio ambiente. En tal circunstancia, el efecto externo se internaliza. El planteamiento del Código Civil tiene una formulación económica que se conoce como el teorema de Coase. Según este, con derechos de propiedad bien definidos y en ausencia de costes de transacción, el problema de los efectos externos puede resolverse por acuerdo entre las partes. Esta solución es eficiente y, además, independiente de quién sea el titular de los derechos de propiedad. La regulación administrativa. Una segunda solución corresponde a las diferentes normas pertenecientes al campo del derecho administrativo, que son las que regulan las actividades nocivas, insalubres o peligrosas. En este caso, el sector público establece un límite máximo a la emisión de agentes contaminantes por parte del empresario, de tal modo que si la empresa los supera puede verse sometida a algún tipo de sanción administrativa. El análisis de la eficacia de este sistema debe partir de la posibilidad de establecer algún tipo de relación entre cantidad de producción y el nivel de contaminación generado. Delito ecológico. Una tercera alternativa consiste en la penalización de las conductas que generan daños al medio ambiente. Su regulación básica se encuentra en los artículos 325 y siguientes del Código Penal. Principales desventajas del uso de sanciones penales. 1. Huida al derecho penal que contrasta con la prescripción general de emplear esta rama del ordenamiento como último recurso. 2. El beneficio esperado por el empresario es muy grande y la probabilidad de que se le condene es muy pequeña. 3. Si la sanción penal fuera muy grave, es posible que los jueces solo apliquen la sanción en caso de hechos probados con certeza. La probabilidad de que te apliquen una determinada sanción penal no es independiente de la gravedad de esta. El aumento en la penalización de determinadas conductas no se refleja inmediatamente en un incremento del coste esperado para el empresario. Impuestos y subvenciones.
Una última solución consiste en la aplicación de impuestos sobre aquellas empresas que contaminan o la concesión de subvenciones a quienes incorporen tecnologías más limpias en sus procesos de producción. Si el empresario causa un daño a la sociedad a través de los vertidos contaminantes, debe pagar un impuesto que compense a los ciudadanos. Se trata, pues, de una atribución de derechos de propiedad, de acuerdo con la cual los ciudadanos tienen derecho a gozar de un medio ambiente limpio, y quien vulnere ese derecho debe pagar. La eficacia de este sistema tiene diferentes puntos que ahora los vamos a analizar. ¿Por qué es eficiente este sistema? Si el empresario se ve obligado al pago de un impuesto que compensa los daños, entonces estos serán considerados como un coste más del proceso productivo. 2. El planteamiento basado en impuestos medioambientales es adecuado en aquellos casos en los que la solución civilista es poco eficaz, es decir, cuando el número de afectados es muy grande y no es posible un acuerdo entre las partes. Que esto quiere decir lo que estábamos comentando antes de que cuando de la exigencia de responsabilidad extracontractual, el artículo 1902 del Código Civil, que dice que si el empresario provoca algún daño al medio ambiente, se puede llegar a un acuerdo entre el titular y el empresario, ¿no? Entre el titular afectado y el empresario. Y en este caso, los impuestos y subvenciones son más eficientes cuando el número de afectados es muy grande y no es posible un acuerdo entre las partes, porque claro, son muchos. Las ecotasas no son igualmente equitativas si las comparamos con la solución del derecho privado. En el caso del artículo 1902 del Código Civil, el perjudicado recibe la compensación. En el caso de los impuestos, el que recibe el pago es el sector público y ya no es tan fácil asegurar que con esos fondos se compense a los perjudicados. O sea, esto también, en el caso del artículo 1902 del Código Civil, el perjudicado sí que recibe una compensación del empresario que causa daños medioambientales, pero cuando el número de afectados es muy grande, realmente el que recibe los impuestos, el que recibe el pago, es el sector público y no los ciudadanos. El sistema de subvenciones es la aplicación de la regla inversa al del establecimiento de impuestos. Aquí, el sector público interesado en conseguir un nivel de contaminación inferior ofrece una subvención al causante del daño para cubrir total o parcialmente los costes de la sustitución de la técnica de producción que emplea por una tecnología menos contaminante. Este sistema atribuye al empresario el derecho a contaminar, de tal modo que si la sociedad desea evitar el daño, deberá pagar. Un segundo inconveniente es que al subvencionar la actividad contaminadora, se están reduciendo los costes de producción y ello puede hacer aumentar la cantidad producida. Puede ocurrir que aun usando una técnica menos contaminante, al incrementarse la producción, el volumen de vertidos al medio ambiente sea mucho más mayor que el inicial. Bueno, esto es fácil de explicar porque, claro, si se subvenciona la actividad contaminadora, si se subvenciona la tecnología nueva menos contaminante, pero la empresa incrementa la producción, el volumen de vertidos aumenta, con lo cual la empresa sigue contaminando incluso mucho más que al principio. Y por último, permisos de emisión. Una alternativa innovadora en esta materia es la constituida por la creación de un mercado de permisos de emisión o de licencias transferibles. El empresario no tiene ningún derecho a contaminar y si lo hace, se ve obligado a comprar un permiso para realizar la correspondiente emisión de contaminantes.
Hasta este punto, el procedimiento tendría los mismos efectos sobre el precio y la cantidad de equilibrio de una ecotasa.